con ustedes. Nos faltaba solamente el ver con ustedes la última parte, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito de todo lo que habíamos visto. Bueno, en la anterior clase habíamos visto el tema de esofagitis, ¿sí? Hemos hablado del concepto, que básicamente se constituye en patologías de grados variables de inflamación a nivel de la mucosa esofágica, y no solamente de inflamación, sino podemos encontrar otro tipo de lesiones también. Podemos encontrar, por ejemplo, úlceras, ¿sí? Úlceras esofágicas. Podemos encontrar erosiones esofágicas, es decir, soluciones de continuidad. Las úlceras son soluciones de continuidad ya de mayor diámetro, ¿no? Obviamente, donde va a haber un defecto en la mucosa del esófago, una solución de continuidad, ¿no? Una pérdida de tejido a ese nivel. Y hablando de las úlceras, por ejemplo, hemos hablado en la anterior clase, ¿se acuerdan de que el 65% de las úlceras esofágicas se presentan por la enfermedad de reflujo gastroesofágico? El 22% son de origen medicamentoso, es decir, por medicamentos que el paciente haya ingerido, y otras causas menos frecuentes serán la esofagitis cáustica, por ejemplo, por la ingestión de cáusticos, las esofagitis infecciosas por gérmenes que habíamos comentado la anterior clase, ¿no? Hemos hablado un poquito de historia, hemos hablado del doctor Kussmaul, ¿se acuerdan? El doctor que había descubierto el esofagoscopio rígido, ¿no? Juntamente con estos otros médicos, ¿no? Con estos otros doctores, con Bevan, Kussmaul y Mikulicz, ¿no? Aproximadamente en 1859, 1860 ocurrió esto. Quincke aportó bastante en el conocimiento de las esofagitis, reportando la presencia de grados variables de esofagitis, de inflamaciones esofágicas en cadáveres, ¿no? Y encontró úlceras también, lo hemos comentado. Tillotson también describió disecciones cadavéricas donde había encontrado úlceras a nivel del esófago, ¿no? Y él las asoció con las estenosis del píloro y del duodeno. Uno de los más grandes estudiosos de la patología de esófago en general es este médico, el doctor Wittgenstein, desde 1935, ¿no? El cual describió varias características de la esofagitis y la asoció con el reflujo que se presenta en la enfermedad ulcerosa duodenal y en las hernias hiatales, y tenía toda la razón. Eso es lo que sabemos en la actualidad, ¿no? En 1951 el doctor Allison introdujo el concepto de enfermedad de esofagitis por reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él indicó de que una de las principales causas de esofagitis era el reflujo retrógrado, el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, y tenía toda la razón. Ya lo habíamos comentado esto, hemos hablado de la prueba de Bernstein, de la prueba de la pHimetría, ¿se acuerdan? ¿Sí? No podemos dejar de hablar del doctor Barrett, el doctor Norman Barrett, que ha descrito el esófago de Barrett, ¿no? ¿Sí? Él era un médico australiano que ha hecho todos sus estudios en Gran Bretaña, ¿no? ¿Sí? Muchos estudios sobre patología de tórax, y él ha descrito el esófago de Barrett, ¿no? Aquí está nuevamente el concepto, lo que habíamos comentado en la anterior clase. ¿Qué es la esofagitis? Es una inflamación del epitelio del esófago, ¿no? Y los síntomas principales por los cuales habitualmente el paciente viene a la consulta son disfagia o dinofagia, regurgitación, náuseas y vómitos, ¿se acuerdan, no? Entonces eso habrá que valorar en el paciente que acude a la consulta. Y hablando de la etiología, habíamos comentado de que la etiología de las esofagitis es multifactorial, es decir, existen varias causas de esofagitis. Por ejemplo, el ERGE, ¿no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hemos comentado de que existe un tipo de esofagitis especial que se llama la esofagitis eosinofílica, ¿no? Que la vamos a comentar también más adelante. Y hemos comentado que todos estos factores incrementan el riesgo de tener una esofagitis, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de cigarros, la cirugía o la radioterapia. ¿Se acuerdan que hemos hablado que la radioterapia está demostrado que puede inducir grados variables de esofagitis y además úlceras esofágicas, ¿no?
También el hecho de tomar medicamentos con poca agua, ¿no? Eso hace de que el medicamento eventualmente pueda estar demasiado tiempo en el esófago y obviamente provocar grados variables de inflamación, ¿no? Los medicamentos que pueden inducir una esofagitis medicamentosa, hemos dicho, es el alendronato, que es un medicamento para fijar el calcio en el hueso, lo toman principalmente las mujeres que tienen osteoporosis, ¿no? La doxiciclina, el ibandronato, el zicedronato, ¿sí? La tetraciclina, la minociclina, la eritromicina, las cápsulas de potasio, vitamina C y obviamente otro factor etiológico de las esofagitis que nunca hay que olvidar son los vómitos. Es aquel paciente que tiene cálculos en la vesícula, ¿sí? Y obviamente todo el tiempo está vomitando y no quiere operarse. Entonces, ¿qué va a tener también esta paciente en el transcurso del tiempo? Esofagitis, porque ¿por dónde sale el vómito? Por el esófago. Y no olvidar de que al vomitar todo el tiempo ese paciente está exponiendo, ¿sí?, ese esófago a enzimas digestivas, ¿no? Ácido clorhídrico, pepsina, enzimas pancreáticas, bilis, imagínense. Entonces, ¿qué le sugerirían a la persona que tiene todo el tiempo vómitos? Tiene que operarse, ¿no? Para tratar la patología por la cual está teniendo los vómitos, ¿no? También hemos hablado de que para que se presente una esofagitis microbiana infecciosa, como se puede ver acá, una esofagitis por virus del herpes simple, ¿no? Habitualmente la persona tiene que tener grados variables de inmunosupresión, como indica acá, tiene que tener un sistema inmunitario deprimido o debilitado, ¿no? Lo que va a favorecer de que el paciente tenga estas infecciones por hongos, ¿no? Principalmente por cándida, y en el caso de virus por citomegalovirus. Y esta es la clasificación que habíamos hablado de esofagitis, ¿se acuerdan? Esofagitis aguda, erosiva y crónica, ¿no? Vamos a hablar de la esofagitis aguda y dentro de los casos agudos, ¿qué quiere decir agudo? Que tiene corto tiempo de evolución, ¿no? Días, semanas, eventualmente un mes, pero más allá ya es una esofagitis crónica, ¿no? Y la clasificación de las esofagitis agudas se clasifican en infecciosas, por gérmenes, quiere decir, o microbianas, ¿no? Por virus, por bacterias, por hongos, por treponema pallidum, por micobacterias, ¿se acuerdan? Todo eso lo hemos comentado también en la anterior clase. Puede existir una esofagitis aguda cáustica, es decir, por la ingestión de cáusticos. Puede existir una esofagitis eosinofílica, es decir, esofagitis medicamentosa, traumática, post-radioterapia y causas varias. Todo lo vamos a ir repasando rapidito. La esofagitis infecciosa puede ser por bacterias, hongos, virus o parásitos, ¿no? Lo que habíamos hablado en la anterior clase. Y aquí está la etiología de las esofagitis, ¿no? Estos son los gérmenes frecuentes y estos son los gérmenes raros. Por ejemplo, hablando de hongos, ¿cuál es el hongo que frecuentemente ocasiona una esofagitis? La cándida y más raro, el Cryptococcus neoformans y el Histoplasma capsulatum. Virus frecuentes, herpes simple tipo 1, citomegalovirus, VIH. Un poco más raras, virus de la varicela zoster y Epstein-Barr. ¿Están de acuerdo? Así. Entonces, todos estos gérmenes pueden ser causa de esofagitis, ¿no? Estos son los factores predisponentes de las principales esofagitis infecciosas. Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen a tener una esofagitis infecciosa aguda? Todos los factores de inmunosupresión, uso prolongado de antibióticos, corticoides, desnutrición, hipocloridia, edad avanzada, radioterapia, el hecho de que el paciente tenga neoplasias, enfermedades debilitantes concomitantes, uso de esteroides y obviamente nunca hay que olvidar también la diabetes mellitus, ¿no? Que puede predisponer a inmunosuprimir al paciente. Entonces, este cuadrito nos ayuda bastante para comprender lo que ocurre en el paciente, ¿no? ¿Qué estudios podemos utilizar para tomar muestras del esófago y obviamente determinar específicamente la etiología de la esofagitis que está acusando el paciente? Por ejemplo, en la candidiasis se puede hacer cepillado, biopsia se puede hacer, cultivo no es recomendable, inmunohistoquímica no es recomendable. Para el virus del herpes simple, ¿sí? El cepillado es útil, ¿no? Porque además va a detectar un efecto citopático, la biopsia también útil, cultivo útil, inmunohistoquímica útil. Entonces, miren, este cuadrito nos ayuda para decidir qué estudio le vamos a pedir al paciente, ¿sí? Por biopsia para determinar la etiología probable y obviamente por biopsia también podemos hacer cultivo y antibiograma, ¿no? Y determinar específicamente cuál es el microorganismo que está ocasionando la esofagitis en el paciente determinado. Y este es un cuadrito del tratamiento de los distintos tipos de esofagitis aguda infecciosa, ¿no? Por ejemplo, en los hongos,
cuando hay cándida, ¿qué se puede utilizar? Lo primero que utilizamos habitualmente es el fluconazol, aquí está la dosis, la vía de administración y la indicación. Y los efectos adversos, ¿no? También podemos utilizar el itraconazol, el voriconazol, todo esto, ¿no? En los casos del virus del herpes simple, lo primero que usamos es aciclovir a estas dosis. En el caso del citomegalovirus, habitualmente utilizamos el ganciclovir a estas dosis. Entonces, como verán, tenemos varias alternativas para manejar adecuadamente a estos pacientes, ¿no? Y hablando de la esofagitis infecciosa causada por bacterias, primero empezamos por bacterias. Todas estas bacterias las hemos comentado que pueden provocar una esofagitis, ¿no? Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Epidermidis, todos estos. Ya lo hemos comentado esto, ¿no? Y puede haber también una esofagitis aguda infecciosa de origen bacteriano por contigüidad en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una faringitis, una amigdalitis, laringitis, que no la tratan a tiempo, ¿sí? Entonces, por contigüidad, ¿dónde puede ir la infección? Al esófago. Miren, esta es la típica afectación, por ejemplo, de un esófago por hongos. Esta imagen, no, estamos hablando de bacterias, esta es la afectación principalmente por hongos, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Y no olvidar de que para que el paciente tenga las esofagitis infecciosas, debe tener habitualmente enfermedades debilitantes que ustedes deben detectar, ¿no? En el momento de hacer la anamnesis, como sarampión, escarlatina, ¿no? Y otras más. También no olvidar de que las esofagitis agudas bacterianas pueden ocurrir a nivel de lesiones esofágicas, por ejemplo, en un síndrome de Plummer, en un síndrome de Mallory-Weiss, perdón, que es un desgarro esofágico secundario al acto brusco de vomitar. Entonces, a nivel de las lesiones esofágicas que puede tener el paciente, pueden asentar estas esofagitis infecciosas. ¿Estamos de acuerdo? Uso de sondas nasogástricas, quimioterapia, ERGE también. Entonces, habrá que valorar todo esto, ¿no? Hablamos de esofagitis por virus, ¿cuáles son los virus más frecuentes? El virus del herpes simple, citomegalovirus, infección aguda por VIH, ya lo hemos comentado, raros estos, ya lo hemos comentado, ¿se acuerdan? Sí, la anterior clase. Aquí tenemos imágenes de úlceras idiopáticas, ¿sí? Y úlceras a nivel del esófago, pero miren, o sea, vemos en la endoscopía grados variables de esofagitis, todo lo que es rojo, ¿sí? Pero ¿qué nos llama la atención? Además, el paciente tiene una úlcera a este nivel, una solución de continuidad, una pérdida de tejido, un defecto a nivel del epitelio. Entonces, esto es una úlcera, ¿no? En este caso se determinó que este paciente tenía virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, puede estar asociado a distintos tipos de virus, ¿no? Aquí tenemos una esofagitis por virus del herpes simple, ¿sí? Se caracteriza por múltiples ulceraciones, miren, esta es la característica de la esofagitis por virus del herpes simple, varias ulceraciones, ¿no? Y además grados variables de esofagitis. Entonces, igual acá, esofagitis por virus del herpes simple, miren, varias lesiones podemos encontrar, soluciones de continuidad, ulceraciones y además esofagitis, ¿no? Hablamos de la esofagitis herpética, es la segunda causa más frecuente de esofagitis infecciosa. Ambos serotipos pueden ocasionarla, tipo 1 y tipo 2. Hablamos de la esofagitis por hongos. ¿Cuáles hongos pueden ocasionar la esofagitis? La cándida principalmente, raros, el Cryptococcus, el Histoplasma capsulatum, la cándida tropicalis y la cándida glabrata, ¿no? Y esta es la típica afectación de la esofagitis por hongo, por la cándida. ¿Qué les llama la atención acá? ¿Sí? Es bien, no es difícil darse cuenta acá. El paciente presenta infiltrados blanquecinos algodonosos, miren, como quesillitos. Vamos a decir, esto debe ser micótico, pero nos podemos confundir eventualmente cuando hay esofagitis infecciosa por virus. Algunos virus dan una característica similar. Entonces, ¿qué va a ser importante en este paciente para hacer el diagnóstico etiológico? Una biopsia, ¿no? Un cepillado o una biopsia para tomar una muestra y obviamente hacer cultivo y antibiograma y un estudio histopatológico. Y listo, vamos a determinar específicamente la etiología, ¿no? Hemos hablado de las esofagitis. Hasta aquí son las esofagitis microbianas, ¿no? Ahora hablamos de la esofagitis cáustica. Obviamente esta se presenta por la ingestión accidental o suicida de sustancias cáusticas, como hemos comentado. De esto no se preocupen mucho porque la siguiente clase es nuestra clase de esofagitis cáustica, específicamente. Entonces vamos a hablar con mucho más calma de todas las características. ¿Estamos de acuerdo?
La ingesta de cáusticos puede ser accidental en niños, en el mayor porcentaje de los casos, 80%, y en adultos por confusión o con fines autolíticos. Es aquella persona que trata de autoeliminarse, ¿no? Y este es el gran problema por el cual se ven esofagitis cáusticas, la gran cantidad de productos, ¿sí? De sustancias cáusticas que pueden haber en nuestro domicilio para destapar drenajes, para lavar vajillas, un montón de cosas, ¿no? Y obviamente puede haber una ingestión accidental o suicida, ¿no? Los productos más frecuentemente implicados son ácidos, álcalis, pilas eléctricas y metales, ¿no? Estas son las sustancias alcalinas que se pueden ingerir en los domicilios. Esto lo vamos a ver con más calma en la próxima clase, como les decía. Estas son las sustancias ácidas, ¿no? Y miren, estas son algunas imágenes de lo que le puede ocurrir al paciente si ingiere una sustancia cáustica. Miren, severas quemaduras a nivel del esófago. Miren, este esófago está completamente blanquecino, quiere decir que tiene una quemadura bastante profunda. Es un esófago acartonado que ha perdido su peristaltismo. Y miren, en las imágenes de la parte inferior ya vemos grados variables de necrosis. Está necrosado este esófago. Probablemente el paciente ha ingerido ácido. Miren, obviamente este paciente lo más probable es de que va a requerir una cirugía, ¿no? Y el gran problema del paciente que ingiere una sustancia cáustica no termina aquí, porque después de después de 10 o 15 años, a nivel de las lesiones que le queda en el esófago producto de la ingestión de cáusticos, se ha demostrado que pueden originarse neoplasias, es decir, cáncer de esófago. Entonces, como verán, el drama no termina ahí, ¿no? Aquí vemos un esófago y hemorragia. Puede haber también, a consecuencia de la quemadura por la sustancia cáustica, obviamente grados variables de hemorragia, ¿no? Todo esto lo vamos a ver con más calma. Sigue siendo esto esofagitis por reflujo. Esta es la fisiopatología de lo que le ocurre al paciente en el reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Sí? A partir de aquí hablamos de reflujo gastroesofágico. Obviamente, ¿a qué se refiere la esofagitis por reflujo gastroesofágico? A la inflamación del reflujo secundario al flujo retrógrado patológico del contenido del estómago hacia el esófago. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta es la fisiopatología de lo que le ocurre al paciente en el reflujo gastroesofágico, también lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Esta es una imagen endoscópica de una esofagitis por reflujo. Miren, vemos bastantes lesiones. Aquí vemos una erosión, aquí vemos ulceraciones que están en proceso de cicatrización, cubiertas por fibrina, y vemos grados variables de esofagitis. Entonces, miren, puede tener el paciente muchas lesiones secundario a una enfermedad por reflujo gastroesofágico o a otro factor etiológico. Entonces, no es el cuadro que va a presentar el paciente no es tan sencillo, ¿no? Y estas son algunas clasificaciones utilizadas en las esofagitis. Por ejemplo, para valorar la esofagitis inducida por la enfermedad del reflujo gastroesofágico, una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de Savary-Monnier y Savary-Muller desde 1989. Por ejemplo, el grado 2 son múltiples erosiones que recubren varios pliegues mucosos que pueden confluir, pero no llegan a recubrir la circunferencia. ¿Qué les parece? Entonces, tendremos que ver la característica endoscópica que tiene el paciente y obviamente clasificar dentro de lo que habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Aquí también vemos esofagitis por reflujo. Miren, severos casos de inflamación a nivel del esófago. Hay esofagitis, hay erosiones lineales, ¿sí? Hay pequeñas ulceraciones también. Entonces, pues se puede encontrar una constelación de datos a nivel del esófago por el reflujo del contenido gástrico, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablábamos de la esofagitis eosinofílica, hemos dicho que la esofagitis eosinofílica consiste en aquel paciente que viene a la consulta con odinofagia, disfagia y regurgitación, le hacemos una endoscopía y encontramos un esófago bastante inflamado, eritematoso, enantematoso, con edema de mucosa, con secreciones retenidas, el paciente regurgita, tiene náuseas, vómitos, ¿sí? Le hacemos un estudio, una biopsia para estudio histopatológico y la biopsia nos reporta gran cantidad de eosinófilos. Entonces hemos hecho el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor etiológico? Hemos dicho en la anterior clase de la esofagitis eosinofílica. Esto, ¿no?
Es una patología crónica del esófago que tiene base inmunológica, es decir, el propio organismo del paciente empieza a producir autoanticuerpos que van a dañar su esófago y obviamente van a provocar esofagitis, ¿no? El clima sería importante, vivir en un clima frío o seco, se presenta en determinadas estaciones del año, mucho más frecuente en primavera y otoño, el sexo es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Habitualmente en la esofagitis eosinofílica hay antecedentes familiares, como lo habíamos dicho, el paciente tiene predisposición a tener alergias como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y otras más, y la edad habitual originalmente se considera una enfermedad de la niñez, pero también se han descrito casos en adultos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en la esofagitis eosinofílica. Hablamos de la medicamentosa, ya lo hemos comentado, ¿no? Se presenta por AINES, tetraciclina, doxiciclina, tabletas de cloruro de potasio, vitamina C, sulfato de quinina, sidobudina, sulfato ferroso, quinidina, y aquí falta el alendronato, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un momento, ¿sí? Y miren a nivel del esófago las severas lesiones que podemos encontrar por medicamentos. Podemos encontrar grados variables de inflamación, un esófago bastante eritematoso, inflamado, pero además presencia de úlceras, ¿sí? Lo que les decía, el 65% de las úlceras del esófago se presentan secundariamente a el ERGI, el 22% se presentan secundario a la esofagitis medicamentosa y el resto es por esofagitis cáustica, por esofagitis infecciosa y otras más. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente las lesiones se presentan consecutivas a la toma prolongada de medicamentos, habitualmente todos los que hemos comentado, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar una variedad de lesiones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una esofagitis inducida por medicamentos. En este caso, el paciente, esta esofagitis que tuvo fue por doxiciclina, ¿no? Miren, vemos eritema, un esófago bastante inflamado, hay ulceraciones, hay enantema, eritema, ¿no? Todo indica de que es una esofagitis. ¿Estamos de acuerdo? Hemos dicho de que los fármacos pueden producir lesiones de forma indirecta y directa. Indirecta al producir un aumento del reflujo gastroesofágico por favorecer complicaciones infecciosas, ¿no? Y la directa a través de un efecto cáustico local sobre la mucosa, sobre todo cuando el paciente ha ingerido el medicamento con muy poca cantidad de agua, ¿no? Hablamos de la esofagitis aguda traumática, esto también ya lo hemos comentado. ¿Y qué nos puede provocar trauma? Hemos dicho, la sonda nasogástrica, que está, por ejemplo, una pancreatitis aguda, está 10, 15 días, ¿no? Porque nos han hecho una exploración instrumental, una esofagoscopía que no les hayan hecho, puede provocarse una esofagitis traumática si el operador, la persona que ha hecho el estudio, no tenía demasiada experiencia y ha hecho movimientos muy bruscos, ¿no? También cuando se realizan dilataciones a nivel del esófago en caso de estenosis, ¿no? También por ingerir alimentos muy calientes o muy fríos o muy condimentados. Las costumbres que tenemos, ¿no? Influyen bastante. Ustedes saben que nosotros comemos con bastante picante en nuestra ciudad, ¿no? El alcohol en exceso, el cigarro, el masticar tabaco, malos hábitos alimentarios como deglución de alimentos sin masticar, la deglución de espículas óseas, ¿no? Rechazo del esófago por masas mediastinales o aneurismas de aorta torácica han sido descritos también, ¿no? También hemos comentado de que existe esofagitis post-radioterapia, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿En qué casos el paciente puede requerir radioterapia del tórax? En cáncer de pulmón, el típico tumor de Panquast, que es un tumor del vértice pulmonar, la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, los cánceres de cabeza, del cuello, el cáncer de mama, por ejemplo, en la mujer y otros más, ¿no? Y obviamente el paciente después de 2 a 3 semanas de radioterapia empieza a presentar las molestias, ¿no? El paciente tiene dolor urente en la región del cuello y región precordial. Va a tener odinofagia y disfagia también, y el malestar va a durar durante el tiempo que dure la radioterapia, obviamente, y él empieza a mejorar después de 2 semanas después de la terminación de la terapia. Y miren, estas son 2 endoscopías de pacientes a los cuales se les hizo radioterapia. Vemos una intensa inflamación en el tercio distal del esófago, ¿no? Acompañada de eritema, hay enantema, ¿no? No veo ulceraciones, pero hay una severa inflamación, ¿no? Y hemos comentado que se trata de utilizar este medicamento, la amifostina, durante el curso de la quimioterapia para disminuir la probabilidad de lesiones severas a nivel del esófago por la radioterapia, ¿no?
Dentro de las causas varias hemos comentado la agranulocitosis, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué es la agranulocitosis? Es la disminución o ausencia de algunos glóbulos blancos, por ejemplo, los neutrófilos. Se refiere principalmente a la disminución o ausencia de los neutrófilos que se puede presentar en determinadas enfermedades sanguíneas, y obviamente eso condiciona grados variables de inflamación esofágica. Y hemos hablado también del síndrome de Plummer-Vinson, llamado así en Estados Unidos, y en Europa se llama síndrome de Patterson-Kelly. Se presenta por la deficiencia de hierro y vitaminas del complejo B, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza el Plummer-Vinson? Por la presencia de membranas en el tercio superior del esófago, que van a ser causa de esofagitis y obviamente disfagia, ¿no? Hemos hablado también de la esofagitis ulcerativa idiopática de Aschenbach, ¿se acuerdan? Hemos dicho que tiene todas las características de otra patología que se llama la colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal del colon, ¿sí? Con la diferencia de que está localizada a nivel del esófago y se asocia a otras enfermedades como son la artritis, iritis y piodermitis, ¿no? Aquí están las típicas membranas del síndrome de Plummer-Vinson. Vemos esto, habrá que sospechar un Plummer-Vinson. Acá vemos otra vez la membrana. Obviamente aquí está dificultado, está bastante dificultado el tránsito de los alimentos, y obviamente estas membranas provocan grados variables de esofagitis, ¿no? Como indica acá, son imágenes de Plummer-Vinson. Podemos pedirle un estudio contrastado del esófago al paciente para ver mejor el Plummer-Vinson. Se pide un estudio contrastado de bario, se llama esofagografía con contraste de bario, ¿sí? Donde vamos a poder ver todas las características del esófago, ¿no? Y también ha sido descrita una patología desde el año 90 por este autor Goldenberg, que se llama el esófago negro, la esofagitis necrotizante aguda. ¿En qué casos se presenta? Miren, severas lesiones a nivel del esófago, ¿no? Parecen quemaduras. ¿En qué casos se presentarán estas variedades de esófago? Cuando el paciente tiene grados variables de hipoperfusión, ¿sí? Y cuando está el paciente con hipoperfusión, cuando está grave, ¿no? Cuando está en shock. No se olviden que una de las características del shock es mala perfusión de los tejidos. Obviamente en esa circunstancia se han descrito estos casos. Son casos bastante severos que pueden requerir un reemplazo del órgano esofágico inclusive, ¿no? Igual acá, miren, vemos severos casos de esofagitis necrotizante aguda, ¿sí? Y lo que les decía, ¿cuál se piensa que es la etiología? Aquí está, pacientes que han estado en cuadros de hipovolemia secundaria, septicemia, insuficiencia cardíaca, hemorragia aguda, obviamente enfermedades graves que condicionan la hipoperfusión, ¿no? Eso ya lo hemos comentado. Y esas son todas las esofagitis agudas, ¿no? Que hemos podido ver. Vámonos a la esofagitis erosiva, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la esofagitis erosiva? La presencia en el esófago de inflamación, irritación, pero asociado a lesiones lineales, ¿no? Es decir, tiene unas soluciones de continuidad, pero que son lineales, como rayitas, ¿no? Que pueden medir 3, 5, más de 5 milímetros, muy raro, más de 1 centímetro, ¿no? Y los síntomas en la esofagitis erosiva incluyen una sensación de ardor retroesternal o dinofagia y reflujo ácido, ¿no? La causa más frecuente de esofagitis erosiva en nuestro medio, ¿cuál es? Es el reflujo crónico de ácido, es decir, el ERGE, ¿no? También las sustancias corrosivas pueden provocar erosiones, como los productos de limpieza y otros más, ¿no? Algunos medicamentos, ¿sí? Como por ejemplo el ácido acetil salicílico, los AINES, la doxiciclina, la tetraciclina, la eritromicina, la minociclina, los comprimidos de hierro, potasio. Entonces, una serie de circunstancias pueden provocar erosiones también a nivel de la mucosa del esófago. Miren, vemos grados variables de inflamación, un esófago bastante eritematoso, inflamado, enantematoso, y vemos erosiones. Miren, estas líneas son las erosiones. Hoy obviamente que como se constituyen en soluciones de continuidad, pueden dar inclusive datos de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces, eso habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Miren, hay secreciones retenidas también por la inflamación, no existe un buen tránsito del alimento del esófago hacia el estómago, hay secreciones retenidas, ¿no? Entonces, estas son las típicas erosiones que se pueden ver. Igual acá, miren, vemos un esófago bastante inflamado y erosiones, ¿no? Además, aquí veo una úlcera, entonces, como les dije, pueden haber una constelación de lesiones a nivel de la mucosa esofágica inducida por los diversos factores etiológicos que estamos comentando, ¿no es cierto? ¿Sí?
Obviamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una esofagitis erosiva? No podemos hacer de ninguna manera el diagnóstico con otro estudio, sino con la esofagoscopía, ¿no? Vamos a ver inclusive las tabletas que están atascadas en el esófago, que obviamente seguramente se deglutieron con cantidades no adecuadas de agua, ¿no? Esta es la clasificación de esofagitis erosiva de los ángeles, se llama, ¿no? Por ejemplo, el grado B, al menos una lesión mucosa mayor de 5 milímetros sin continuidad entre la parte más prominente de dos pliegues mucosos. Entonces habrá que ver las esofagitis. Y las esofagitis crónicas, hasta ahorita hemos hablado de esofagitis agudas, esofagitis erosiva, y ahora hablamos de las esofagitis crónicas, ¿no? ¿Por qué se caracterizan las crónicas? Las esofagitis crónicas se producen con mucha frecuencia, ¿sí? Y es el resultado de múltiples episodios de inflamación aguda. ¿Cuál es la característica de las crónicas? Que tienen esclerosis. ¿Qué quiere decir esclerosis? Hemos dicho endurecimiento, ¿no? El esófago parece ser un tubo rígido que ha perdido su peristaltismo y está obviamente bastante rígido, ¿no? Al estudio histopatológico hay engrosamiento del epitelio con hiperplasia papilar o polipoidea, infiltración leucocitaria y edema de la submucosa y de la muscular. Todo esto desde el punto de vista anatomopatológico. Otra característica muy importante de las crónicas es la presencia a nivel del esófago de la placa de leucoplasia. ¿Qué es la placa de leucoplasia? Es una lesión blanquecina a nivel del esófago. Vemos eso, es una crónica. Este paciente debe tener una esofagitis de larga data. Entonces, todos estos datos nos van a permitir hacer el diagnóstico de una esofagitis crónica, ¿no? Y hablamos un poquito de las úlceras pépticas del esófago, ¿sí? Y como les decía, hay muchos de los factores etiológicos que hemos comentado pueden inducir la formación de úlceras pépticas a nivel del esófago, ¿no? ¿Qué características puede tener la úlcera péptica a nivel del esófago? Tiene menos de 1 centímetro de diámetro, es redondeada u ovoide, tiene apariencia de saco abocado, la pared del esófago y el conectivo periesofágico es fibroso, y obviamente la pared del esófago está infiltrada por leucocitos de acuerdo a su evolución, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos imágenes de úlceras esofágicas. Miren, aquí vemos una gran úlcera esofágica en la parte de la pared lateral, igual acá, ¿sí? Seguramente este paciente, estas lesiones se ven muy, muy similares secundarias a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, miren, este paciente tiene varias úlceras que están cubiertas con fibrina, que es todo lo blanco que se ve, ¿no? Entonces, esa es la característica que tienen. Y habíamos comentado de que para el estudio de las úlceras esofágicas, esta es una clasificación un poquito antigua, pero que nos ayuda a describir adecuadamente las úlceras, ¿no? La gravedad de las úlceras. Existe la úlcera de Wittgenstein, Barrett y úlcera marginal de Wolfson y Marchak, ¿no? Hablamos de las características de la Wittgenstein, situada y rodeada por mucosa de tipo esofágico, tiene tendencia a ser muy superficial y obviamente como es muy superficial, esta úlcera tiene tendencia a ser benigna, ¿no? Cura fácilmente una vez que se ha suspendido el reflujo, ¿no? No deja habitualmente secuela como una estenosis cicatricial y esta responde bien al tratamiento médico. Como es superficial, se puede tratar rápidamente o fácilmente. ¿Están de acuerdo? Entonces, como verán, esta es una úlcera benigna, ¿no? Vámonos a hablar de la úlcera de Barrett. Es una úlcera péptica localizada en el esófago. En la descripción original de esta úlcera de Barrett indica de que se presentaría por la presencia en el esófago de un tejido gástrico heterotópico, es decir, existiría a nivel del esófago un tejido, un islote, ¿sí?, de tejido gástrico ectópico. Y obviamente, como hay tejido gástrico, ese islote es capaz de producir ácido clorhídrico, pepsina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, todo el tiempo está irritando el esófago del paciente, ¿no es cierto? Entonces, un islote de células gástricas productores de ácido está rodeando completamente el epitelio escamoso, ¿no? Esta úlcera no tiene características muy benignas, sino es más bien tiende a complicarse. Se caracteriza por tendencia a crecer más en profundidad que en superficie y conduce a la hemorragia y perforación fácilmente, es decir, se complica fácilmente, ¿sí? Entonces, esas son las características de la úlcera de Barrett, ¿no? Y hablamos del tercer tipo de úlcera,
que es la úlcera de Wolfram y Marchak, ¿no? Se presenta en el límite mucoso esófago gástrico. Este límite no coincide habitualmente con el anatómico, puede estar más arriba en el esófago o más abajo en el estómago. ¿Cuáles son los factores para la presentación de este tipo de úlcera? El esófago corto y la hernia hiatal, ¿sí? Y la úlcera que se produce es persistente, con tendencia a la recurrencia y conduce a la estenosis y puede necesitar cirugía. Entonces, esta úlcera es una úlcera intermedia entre la de Wittgenstein y la de Barrett, pero tiene más características de la de Barrett. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Vámonos a hablar primero de anatomía patológica. Desde el punto de vista de anatomía patológica, las esofagitis pueden ser ulcerativas o descamativas. ¿Qué característica tiene la úlcera descamativa? Se caracteriza por separación parcial del epitelio esofágico y en la submucosa infiltrado leucocitario. Obviamente todo esto desde el punto de vista histopatológico o anatomopatológico, cuando tomemos una biopsia del esófago, ¿no? Y el ulcerativo se encuentran todas las formas inflamatorias, desde el simple exudado como edema hasta la separación completa de la mucosa y submucosa. Esa es la característica, ¿no? Y aquí hablamos de algunas clasificaciones de esofagitis que ya les hemos comentado. Esta es la clasificación de esofagitis inducida por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Tenemos la Savary-Muller, tenemos la clasificación de Los Ángeles y esta menos usada que es la de Hetzel. Aquí tenemos la de Los Ángeles, cada una con su descripción. Por ejemplo, el grado C,